Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Esta consiste en que conversemos sobre los trastornos que afectan a las plaquetas. Como van a poderse dar cuenta, eh, básicamente hay dos grandes grupos de problemas desde el punto de vista fisiopatológico que afectan a las plaquetas. Uno es cuando las mismas son destruidas de manera incrementada o se destruyen por algún factor que las afecta, y la otra es cuando no se están produciendo de manera adecuada. Hay básicamente una clasificación de acuerdo al origen del problema que ya nos va orientando hacia de qué manera debemos investigar la plaquetopenia. Y en el caso de trombocitosis, pues también vamos a ver que hay algunos problemas que son relativamente más frecuentes que otros, que tienen que ver con temas de inflamación, con temas de regulación de la respuesta inmune y algunos trastornos de tipo primario que afectan pues la producción de plaquetas y hacen que se incrementen. Las doctoras también nos van a presentar una especie de guías de abordaje diagnóstico, algoritmos de manejo que son muy útiles y que obviamente debemos ponerle mucha atención. Así que, doctoras, por favor, adelante, presentemos ya el tema. Bien, hola, buenas tardes. Como bien dijo el doctor, hoy vamos a estar platicando sobre unos trastornos plaquetarios. Entonces, para empezar, vamos a recordar sobre algunos datos importantes sobre la plaqueta. La hormona trombopoyetina es la que regula la producción de la plaqueta. Esta se produce en el hígado. La vida circulante de las plaquetas es de 10 días. Esta hormona también aumenta en la inflamación y con el IL-6. Y el rango normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000 por microlitro. Ya cualquier número debajo de esto se le llama trombocitopenia y cualquier número sobre esto es trombocitosis. Espérame. Deme una pausa aquí, una pausa. Vamos a involucrar al grupo. A ver, doctora Cecia Portillo, por favor, recuérdenos por debajo de qué nivel ya representaría un riesgo tener un recuento plaquetario pues reducido para poder operar o hacer una cirugía abdominal en un paciente, una cirugía ginecológica. ¿Cuál es el límite que podríamos aceptar como seguro para poder proceder quirúrgicamente? Doctora Cecia Portillo. Bueno, mientras la doctora se reanima ahí o la reanima, el doctor José Manuel Toraya, ¿abajo de qué nivel es el que tenemos que tener en cuenta para poder operar a un paciente? Buenas tardes. La verdad no estoy muy seguro, doctor. No sé si son 50.000. Sí, son 50.000 para cirugías abdominales ginecológicas. Para cirugías oftalmológicas, el límite debe ser 100.000. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 75.000 plaquetas, porque de base tiene escleromegalia, pero hay que hacerle algún procedimiento quirúrgico, sí debo tener preparado digamos, un recurso plaquetario para poderlo transfundir durante la cirugía si fuera necesario, ¿de acuerdo? O postoperatorio, pero no empezarlo a transfundir de antemano, digamos, antes de la cirugía. En el caso que tuviera menos de 50.000, ahí sí tengo que prepararlo, transfundiéndole plaquetas con cierta periodicidad antes del procedimiento, durante el procedimiento y posterior al procedimiento para asegurar de que el proceso de coagulación se dé de forma correcta. Entonces, 50.000 cuando son cirugías abdominales, ginecológicas, 100.000 si son cirugías oftalmológicas, y cuando tenemos riesgo de sangrado espontáneo, es cuando vamos a tener recuentos más bajos. Por ejemplo, si tienen un recuento abajo de 20.000, ya tenemos riesgo de sangrado espontáneo de encías, de vías urinarias, de mucosas, vaginal, en el caso de las mujeres, y si fuera por debajo de 5.000, el sangrado espontáneo puede suceder a nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para definir qué medidas preventivas vamos a tomar con nuestros pacientes para reducir la posibilidad de que tenga un sangrado significativo. Sigamos, doctora, por favor, adelante. Bueno, la trombocitopenia se da por 3 causas, ¿verdad? Por la disminución de la producción, y aquí pueden ser enfermedades heredadas o adquiridas. También se da por el secuestro, como lo sería en esplenomegalia, y cuando hay un aumento en la destrucción. Entonces, para el diagnóstico es importante hacer un frotis de sangre, y esto nos sirve para descartar una pseudotrombocitopenia.
Y esto es básicamente una aglutinación de las plaquetas debido a anticuerpos, en especial la IgG. Y esto se da porque hay una disminución en el contenido de calcio cuando se recolecta sangre en tubos que contienen ácido etildiaminotetracético. Entonces, si nosotros encontramos un recuento bajo de plaquetas, se debe hacer otro conteo y ya en el segundo recolectar sangre en tubos que contengan citrato de sodio, que contengan heparino, ya bien se puede hacer un frotis de sangre no coagulada, o sea, directamente del pinchazo del dedo. La anamnesis, pues es importante también porque podemos obtener antecedentes como lo que es una infección viral, una infección bacteriana, si tiene antecedentes de VIH, si tiene neoplasias y si tiene algún tratamiento quimioterapéutico. También si tiene algún otro medicamento, y aquí es muy importante preguntarle al paciente si está tomando algún tratamiento casero y si tiene algún antecedente de trastornos de la médula ósea. A la exploración física, pues podríamos encontrar una esplenomegalia, evidencia de alguna enfermedad hepática crónica y entre otros, ¿verdad? Una esplenomegalia, si el paciente es muy gordito, sí se va a dificultar poder observar eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos utilizar una ecografía abdominal. También podríamos encontrar petequias. Estas son las primeras que aparecen cuando la cifra plaquetaria es muy baja. Van a aparecer en zonas donde hay un aumento de presión venosa, por ejemplo, los tobillos, los pies. Y este es un signo de que el número de plaquetas es bajo, pero las plaquetas están funcionando bien. Ahora, cuando encontramos equimosis excesiva, esto quiere decir que hay un número bajo de plaquetas, y también hay trastornos en su función. También podríamos encontrar lo que es una púrpura húmeda. Y eso básicamente son vesículas de sangre que aparecen en la mucosa bucal. Y cuando estas aparecen, sí es una señal de que hay riesgo de hemorragia peligrosa. Ahora bien, aquí hay un pequeño algoritmo, ¿verdad? Sobre cómo orientarnos en el diagnóstico de la causa de la trombocitopenia. Entonces, como les dije, lo primero que vamos a hacer es revisar un frote de sangre. Vamos a ver si hay agregados plaquetarios, lo cual quiere decir que pues, hay una pseudotrombocitopenia, y vamos a tomar una muestra nueva y hacerlo de nuevo. Ahora, si sí hay escasas plaquetas, vamos a ver si hay trombocitopenia aislada o si también están afectadas otras líneas celulares. En el caso de que hay una trombocitopenia aislada, pues nos va a orientar, por ejemplo, a una púrpura trombocitopénica idiopática, o también puede ser inducida por medicamento. Ahora, si aparte de la trombocitopenia, nosotros miramos, por ejemplo, que están afectados los eritrocitos y los leucocitos, esto nos quiere decir que hay trastornos, que hay trastornos de la médula ósea. Entonces, también podría ser inducida por quimioterapia. Y lo que pasa en la quimioterapia es de que como también hay una supresión de la médula ósea, también afecta a otras líneas celulares, ¿verdad? También podría ser una inducida por infección, y un ejemplo sería el VIH, en el cual pues también podríamos encontrar una pancitopenia. Ahora, una trombocitopenia inducida por infección, pues aquí va a haber una disminución en la producción de las plaquetas y también en la supervivencia. Las infecciones pueden ser virales, pueden ser bacterianas, y puede o no haber coagulopatía intravascular diseminada. Y eso básicamente es una generación excesiva y anormal de trombina y de fibrina en la sangre. Esta puede ser de evolución lenta, puede ser de evolución rápida. La de evolución rápida es la que se asocia a la trombocitopenia, y esta es grave porque puede ser causa de una hemorragia. También en infecciones por VIH, pues aquí participan mecanismos inmunitarios. Y en una trombocitopenia inmunitaria en niños, esta casi siempre es por una infección viral, y esa suele resolver espontáneamente. En una trombocitopenia inducida por fármacos, pues aquí hay una disminución de plaquetas cuando se utilizan fármacos quimioterapéuticos, como les había mencionado, ¿verdad? Si nosotros no encontramos una causa aparente de la trombocitopenia, entonces nosotros debemos de sospechar de todos los medicamentos y pues considerar si estos se pueden sustituir o se pueden suspender. Hay muchos medicamentos que pues todavía están en estudio, pero de los que sí ya son seguros de que se asocian a esto son ampicilina, diazepam, furosemida, ibuprofeno, entre otros. Aquí los anticuerpos
típicos dependientes de los fármacos solo causan trombocitopenia cuando se está usando el medicamento. Y esto puede ocurrir después de un periodo de exposición que puede ser de más o menos 21 días. En el caso de que se estén usando fármacos inhibidores de la GP2B3A, pues aquí la trombocitopenia sí va a aparecer más rápido, como en unas 24 horas. En una Espéreme, solo, doctora, voy a comentar aquí en la diapositiva anterior. En estas causas de trombocitopenia, la gran mayoría de situaciones se dan o están relacionadas con una especie de desorden de la inmunidad del paciente, en la cual se generan anticuerpos antiplaquetarios, que son los que van a ir a afectar la cantidad de plaquetas que el paciente tiene. Entonces, lo que va a haber por lo general en estas formas de trombocitopenia que la doctora ha mencionado, como las inducidas por infección o fármacos, lo que sucede es que se generan estos anticuerpos y los anticuerpos ya se unen a las plaquetas, el cuerpo lo reconoce como extraño y las destruye. Entonces, en este caso, el mecanismo es por excesiva destrucción o una reducción importante de la vida media de las mismas plaquetas. Como bien menciona la doctora, hay algunos casos muy benignos y yo quiero mencionar esto de las infecciones virales porque la verdad es que es bastante frecuente encontrar plaquetopenia en estos pacientes, sobre todo infecciones de virus del grupo herpes, infecciones por dengue también, que son situaciones que vemos con bastante frecuencia. Mononucleosis infecciosa, virus de Epstein-Barr, son virus que con bastante frecuencia reducen la cantidad de plaquetas que tienen los pacientes. Incluso recuerdo el caso de una colega que presentó un cuadro de dengue con manifestaciones hemorrágicas, pero ya había pasado después de la fase crítica y ya estaba mejorando. Pero empezamos a notar que las plaquetas que iban subiendo empezaron a reducirse, empezaron a bajar otra vez, sin manifestaciones hemorrágicas, en esa etapa de su evolución. Lo que sospechamos es que la paciente tuviera un fenómeno que ustedes deben recordar, es el fenómeno de Rouleau. O sea, y lo que pasa es que las plaquetas empiezan a como a fundir, se unen unas con otras y la máquina las interpreta como plaquetopenia, y es los casos que mencionaba la doctora de trombocitopenia ficticia, no real. Y lo que hay que hacer en este caso, pues es un extendido de un frote periférico para poder hacer un conteo manual de las plaquetas. Cuando ya se hizo el conteo, pues la paciente ya estaba pues con plaquetas normales. Así que solo quería comentar eso como dato adicional. Sigamos, doctora, gracias. Gracias, doctor. Bueno, también Solo, tenemos... doctora, disculpe, apoyando lo del doctor y apoyando lo de los fármacos, cuando tengan una trombocitopenia inducida por heparina y ustedes quieran tener un mayor apoyo diagnóstico, existe un score que se llama el score de las 4 T's. Entonces, 4T se evalúa el tiempo de la exposición, la trombocitopenia, la probabilidad de otros fármacos y los hallazgos relacionados. Así se llama, score de 4T. Y si quisiéramos confirmarlo, lo que tenemos que hacer es un test de liberación de serotonina para confirmarlo, para poder tener la certeza de que es por esto. Y recuerden, cuando salió la vacuna de AstraZeneca, tenía un mecanismo similar por el cual producía trombocitopenia y favorecía la formación de trombos, porque aunque el paciente baje el conteo de plaquetas, aumenta la probabilidad de formar trombos en estos casos de trombocitopenia inducida por heparina o HIT, así se le conoce también, solo para apoyar lo que estábamos platicando. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, en el caso de ser una trombocitopenia inducida por heparina, esta va a diferir de la producida por otros fármacos en 2 cosas. Una es que no suele ser grave y 2 que no causa hemorragia, sino que es al contrario, sí aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, eso se da cuando la heparina se une con el factor plaquetario 4 y estos al momento de unirse crean un complejo para el cual pues, se van a generar anticuerpos y estos anticuerpos van a destruir las plaquetas, van a activar los monocitos y a las células endoteliales, entonces pues, se forma el trombo. Esto aparece después de que hay una exposición a heparina de bajo peso molecular o también a heparina no fraccionada, y eso se da después de la exposición de 5 a 14 días. Pero también puede aparecer incluso después de que ya se haya suspendido el uso de heparina, y eso se denomina IT de inicio tardío.
Se recomienda, como bien dijo el doctor, usar el algoritmo de las 4T. Entonces aquí le damos un puntaje del 0 al 2, dependiendo de la trombocitopenia, el tiempo, la trombosis o de que la posibilidad de que la trombocitopenia sea por otros factores. Sí, esto, pues, su diagnóstico es clínico, pero también hay pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que nos pueden ayudar, como existen 2 pruebas de ELISA. Una es con complejo PF4 polianión como antígeno, y esta es menos específica porque muchas personas sí forman los anticuerpos, pero no desarrollan la enfermedad. También está la ELISA específica para IgG, y otra prueba es la de activación plaquetaria o la de liberación de serotonina. Y aquí lo que se va a hacer es que se mide la capacidad de activación plaquetaria en presencia de heparina. También existen estudios de imagen, como es la ecografía Doppler para extremidades inferiores. Aquí lo que vamos a hacer es buscar los trombos, si hay presencia de trombos. Para el tratamiento, pues el diagnóstico oportuno sí es muy importante porque ya se puede suspender el uso de heparina o de otros anticoagulantes, pero debemos evaluar si el riesgo de hemorragia es menos que el riesgo de trombosis. Y como les decía, aún después de una suspensión de heparina existe un riesgo de trombosis. Si el paciente sí requiere un anticoagulante, pues se puede cambiar la heparina por otros inhibidores directos de la trombina, como son el argatroban y la lepirudina. Y también se debe considerar la anticoagulación, incluso si al momento no hay trombos. Pero el tratamiento, la duración de este tratamiento, en caso de no haber trombos, aún no está definida. También si hay trombosis, se puede utilizar la warfarina. Pero al momento de usarla se debe superponer con un inhibidor directo de la trombina o con fondaparinux al momento de iniciarse. Y esto es porque puede desencadenar trombosis o incluso gangrena venosa. Y el inicio debe ser después de que ya se haya resuelto la trombocitopenia y cuando haya disminuido el estado protrombótico. Bueno, púrpura trombocitopénica inmunitaria también es llamada púrpura trombocitopénica idiopática. Es un trastorno adquirido por destrucción inmunitaria de plaquetas e inhibición de la liberación de plaquetas de los megacariocitos. En adultos esta es una enfermedad más crónica, aunque en algunos se produce la remisión espontánea después de meses, más o menos. Como causas tenemos trastornos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico, las infecciones como el VIH y la hepatitis C. También la relación entre púrpura trombocitopénica inmunitaria con Helicobacter pylori no está muy clara, pero al parecer tiene cierta relación. Como síntomas podemos encontrar hemorragias mucocutáneas como en la mucosa bucal, también gastrointestinales o sangrado menstrual abundante. También puede haber equimosis, petequias, la púrpura húmeda, que ya mencionó mi compañera, que son vesículas sangrantes en la boca, y hemorragias retinianas también podríamos encontrar. Se puede diagnosticar con cuenta plaquetaria baja o muy baja. El frotis de sangre periférica puede mostrar plaquetas grandes con morfología por lo demás normal, con exámenes para buscar causas secundarias, incluyendo pruebas para VIH, hepatitis, lupus, electroforesis de proteínas séricas, concentraciones de inmunoglobulina para detectar hipogamaglobulinemia, pruebas selectivas para deficiencia de IgA o gamapatías monoclonales y pruebas para infección de Helicobacter. También una prueba de Coombs para detectar anemia hemolítica autoinmunitaria con púrpura trombocitopénica inmunitaria, que este sería el síndrome de Evans. Siguiente, por favor. Bueno, este es un algoritmo para el seguimiento y tratamiento de los pacientes. Entonces tenemos que los pacientes con sangrado activo y recuento inferior a 30.000 plaquetas se propone administrar una dosis de inmunoglobulinas intravenosas.
y hacer una nueva valoración de las plaquetas las siguientes 24 horas. Si persiste el sangrado activo, se añaden corticoides o una segunda dosis de inmunoglobulinas intravenosas. Si desaparece la clínica, se vuelve a valorar a las 72 horas y si remonta a la clínica y analíticamente, entonces ya se puede pasar al paciente a observación, pero si persiste por debajo de 20.000 o aparece de nuevo el sangrado, se inicia tratamiento con corticoides. Los pacientes con sangrado cutáneo mucoso o recuento de plaquetas inferior a 10.000 o con factores de riesgo, se propone administrar de entrada los corticoides y a las 72 horas de iniciados, si no hay mejoría clínica, se administra una dosis de inmunoglobulina intravenosa y se sigue con corticoides. Si se muestra también refractario, se podría dar un tratamiento de inmunoglobulina anti-D en caso de que sea RH positivo o un bolus de corticoides. En pacientes con sangrado cutáneo exclusivo y un recuento mayor de 10.000 plaquetas sin factores de riesgo, se puede quedar solo bajo observación y controlar periódicamente dependiendo de su evolución, ¿verdad? Se usan fármacos que disminuyan la captación reticuloendotelial de plaquetas unidas con anticuerpos, que reducen la síntesis de anticuerpos y aumentan la producción de plaquetas. También se debe vigilar al paciente durante 8 horas después de una infusión por una complicación de hemólisis intravascular grave, y la gamma globulina intravenosa es más eficaz que la anti-RHD en pacientes con esplenectomía y esta se administra de 1 a 2 gramos por kilogramo durante 1 a 5 días. Los efectos colaterales podría ser dependiendo del volumen administrado y pocas veces podemos encontrar meningitis aséptica o insuficiencia renal. Siguiente, por favor. La trombocitopenia hereditaria puede heredarse con un patrón autosómico dominante, puede ser autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. Se conocen varias formas de trombocitopenia autosómica dominante relacionada con mutaciones en el gen de la cadena pesada de miosina no muscular, que sería el gen MYH9, incluyendo la anomalía de May-Hegling, el síndrome de Sebastian, el de Epstein y de Fechner. Todos estos tienen en común que tienen el tamaño grande de plaquetas. Los autosómicos recesivos incluyen la trombocitopenia amegacariocítica congénita, trombocitopenia con ausencia de radio y síndrome de Bernard-Soulier, que es un trastorno plaquetario funcional causado por la ausencia del receptor para adhesión del factor de von Willebrand. Los trastornos ligados al cromosoma X incluyen el síndrome de Wiskott-Aldrich y un síndrome disematopoyético, resultado de una mutación en GATA1 como un regulador importante de la transcripción de la hematopoiesis. Siguiente, por favor. La púrpura trombocitopénica trombótica se caracteriza por un conjunto de 5 hallazgos que incluyen la anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal, hallazgos neurológicos y fiebre. Esta es más frecuente en mujeres que en varones y en pacientes infectados con VIH y también en embarazadas. Los hallazgos que confirman el diagnóstico podría ser un aumento de la deshidrogenasa láctica y de la bilirrubina indirecta, un descenso de la aptoglobina y el aumento
de la cuenta de reticulocitos con resultado negativo en la prueba de antiglobulina directa. También se debe buscar en el frotis de sangre periférica los esquistocitos, que son eritrocitos dañados. Por lo general también se encuentra policromasia debido al aumento en el número de eritrocitos jóvenes, y existen eritrocitos nucleados como resultado del infarto en el sistema microcirculatorio de la médula ósea. En el tratamiento tenemos que puede ser con plasmaféresis, que es un procedimiento en el que se usa una máquina que separa el plasma de las células sanguíneas y luego se mezcla con un líquido que reemplaza el plasma y luego se devuelve al cuerpo. Esta es la base terapéutica y se continúa hasta que el recuento sea normal y los signos de hemólisis desaparezcan. También adjuntos a esta pueden ser los glucocorticoides y tratamientos inmunomoduladores como rituximab, vincristina, ciclofosfamida, además de la esplenectomía si de verdad es requerida. Solo acá, cuando hablábamos de anemias hemolíticas autoinmunes, de anemias hemolíticas, mencionábamos que estaba la microangiopatía trombótica como causa de anemia hemolítica. Pues miren acá, el primer signo clínico de la PTT es anemia hemolítica microangiopática. Esta es la que forma parte del cuadro que hablábamos, que son las anemias microangiopáticas, donde se incluye se incluye el síndrome hemolítico urémico, que ya lo hemos platicado, se incluye la anemia microangiopática mediada por complemento, pero cuando hablábamos de esa entidad de anemias microangiopáticas que causaban anemia hemolítica, pues esta era una de las entidades que mencionábamos. Y estos 5 elementos que menciona la doctora ahí se denominan, es una pentada, generalmente para que podamos considerar este diagnóstico. Debemos tener a un paciente que, por supuesto, vemos anemia hemolítica, vemos que tiene falla renal y trombocitopenia, pero en ese momento no podemos distinguir entre un síndrome hemolítico urémico y la PTT. ¿Qué hace la diferencia? Que esta presenta fiebre y presenta alteración del estado de alerta o cuadros clínicos neurológicos, como por ejemplo convulsión. Justamente para quien esté en choque, la semana pasada ingresó una señorita de 33 años con todo este cuadro clínico: trombocitopénica, enfermedad renal, anemia hemolítica, convulsionando. Ese fue el cuadro clínico por el que consultó. Y esta fue la principal sospecha diagnóstica en ella, una PTT. Entonces, esos datos clínicos ténganlos en cuenta, y definitivamente el tratamiento que hemos usado es plasmaféresis. Esto se debe a un déficit de lo que es el ADAMS-13. No tenemos la posibilidad de medir déficit de ADAMS-13, pero existe un score, así como el de las 4T, que se llama Plasmic Score, que les permite a ustedes de alguna forma objetiva poder ver cuál es el porcentaje de ADAMS-13. Por ejemplo, la joven que les cuento tenía un porcentaje menor a 5% de ADAMS-13. Gracias. Es que al final de cuentas, en ese sentido, prácticamente el síndrome urémico hemolítico y la PTT comparten la fisiopatología, solamente que hay una diferente historia de exposición a algún factor que lo precipitó, y también una mayor predisposición a qué complicación van a hacer. Por ejemplo, si los pacientes tienen antecedente de algún tipo de infección, sobre todo de tipo gastrointestinal que induzca diarrea, no solo virus, sino bacterias también, la manifestación principalmente va a tender a ser una síndrome urémico hemolítico. Y en otros casos cuando afecta, como ya mencionaron acá, el aparato o el sistema nervioso del paciente, entonces vamos a considerar que tiene una púrpura trombocitopénica trombótica, pero la fisiopatología es bastante similar. ¿De acuerdo, doctor Velázquez? De acuerdísimo, doctor. Bueno, sigamos ya con la aprobación del doctor Velázquez. Sigamos adelante. Bueno, gracias, doctores. Siguiente, por favor. El síndrome hemolítico
urémico es una afección que puede producirse cuando los vasos sanguíneos de los riñones se dañan y se inflaman. Este daño puede provocar la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Es un síndrome caracterizado por insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, como ya nos mencionaban. Se observa mayormente en niños y va seguido de un episodio de diarrea hemorrágica. La E. coli es el agente más frecuente. El síndrome hemolítico urémico atípico está causado por defectos genéticos que inducen a la activación crónica del complemento y anticuerpos contra las proteínas reguladoras del complemento. No tenemos un diagnóstico o un método diagnóstico, no existe un análisis funcional que permita diagnosticarlo en sí. Como tratamiento, tenemos un tratamiento de sostén con diálisis y en pacientes con este síndrome atípico, el tratamiento es de eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra C5 que bloquea al complemento terminal y este conserva la función renal. Siguiente, por favor. La trombocitosis es un trastorno en el cual el cuerpo produce demasiadas plaquetas. Puede estar causado por deficiencia de hierro, por inflamación, cáncer o infección como trombosis reactiva. También por un proceso mieloproliferativo subyacente como trombocitemia esencial o policitemia vera o raras veces el proceso mielodisplásico 5Q. En este debe buscarse inflamación o neoplasia maligna subyacente y descartarse la deficiencia de hierro. Los pacientes con aumento de plaquetas mayor de 1.5 millones en presencia de un trastorno mieloproliferativo tienen mayor riesgo de hemorragia y esto podría deberse a la enfermedad de von Willebrand que se adquiere por la unión de plaquetas con el factor de von Willebrand, seguida por su eliminación por la circulación. Siguiente. En el estudio y manejo sobre el hallazgo de trombocitosis, tenemos este algoritmo. Tenemos que el paciente con recuento plaquetario mayor de 450.000 plaquetas, el primer paso es descartar una pseudotrombocitosis. Se debe buscar una crioglobulinemia, que es la presencia de proteínas anormales en sangre que se vuelven sólidas a temperaturas bajas, con un examen de crioglobulina. Si el resultado es positivo, significa que hay una pseudotrombocitosis y se debe continuar con el estudio del paciente para encontrar sus posibles causas. En caso de que no haya una crioglobulinemia, se debe buscar si el paciente tiene alguna infección, si ha consumido alcohol recientemente, si está en etapa postoperatoria, si tiene alguna infección crónica o enfermedad renal, si tiene anemia hemolítica, ferropénica o que le hayan hecho alguna esplenectomía o también si tiene vasculitis. Si tiene alguno de estos padecimientos, la trombocitosis va secundaria y se le debe dar tratamiento para su enfermedad subyacente y pues controlar su recuento plaquetario, ¿verdad? Si no se tiene ninguno, se debe buscar en sus antecedentes familiares si hay trombocitosis y esta sería una trombocitosis congénita y se iniciaría el tratamiento con aspirina. También se debe buscar si hay mutaciones en genes específicos y hacer un aspirado de médula ósea, ya sea que las mutaciones salgan negativas o positivas y el aspirado positivo, se debe aplicar la escala de IPSET para determinar el manejo antiagregante que se le dará al paciente.
y el paciente tendría una trombocitosis esencial o trombocitosis esencial triple negativa si las mutaciones de estos genes son negativos. A su lado izquierdo tenemos los criterios de IPSET para evaluar el riesgo. Tenemos como factores edad mayor de 60 años, factores de riesgo cardiovasculares, trombosis previa y el JAK2. Entonces, dependiendo de qué nivel de riesgo se tenga, tenemos que con un alto riesgo se puede tratar con citorreducción y con aspirina 100 miligramos al día. No se recomienda una citorreducción en riesgo bajo e intermedio sin factores de riesgo cardiovasculares. Y en estos casos con edad mayor de 60, los factores de riesgo cardiovascular no controlados o con JAK2 también se puede tratar con aspirina, igual 100 miligramos. Siguiente, por favor. Los trastornos cualitativos de la función plaquetaria pueden ser heredados o pueden ser adquiridos. Los heredados incluyen las alteraciones autosómicas recesivas, trombastenia de Glanzmann, en la que hay ausencia del receptor plaquetario para GP2B y 3A, y el síndrome de Bernard-Soulier, que es la ausencia del receptor plaquetario para GP1B. Esto se manifiesta por síntomas hemorrágicos en la infancia. Un trastorno plaquetario cualitativo autosómico dominante típico sería el trastorno por acumulación plaquetaria, y este se debe a anormalidades en la formación de gránulos plaquetarios y se presenta como el síndrome de Hermansky-Pudlak. En tratamiento tenemos transfusiones de plaquetas para síntomas hemorrágicos y prevención de una hemorragia. También tenemos la desmopresina para síntomas hemorrágicos leves, y esta eleva las concentraciones plasmáticas del factor de von Willebrand y el factor 8. Para hemorragias mucosas el tratamiento es con un antifibrinolítico que podría ser el ácido aminocaproico o ácido tranexámico. En adquiridos tenemos que estos trastornos pueden estar provocados por fármacos como tratamiento antiplaquetario o dosis altas de penicilinas. Todo esto puede provocar una disfunción plaquetaria. También las uremias pueden causar esta disfunción, y en tratamiento se puede mejorar con diálisis o si se eleva el hematocrito entre un 27 al 32%, junto con la administración de desmopresina o con estrógenos conjugados. Siguiente. Y eso sería todo. Aquí nada más mencionar en la parte final de las tromboastenias adquiridas, que si ustedes pudieron revisar ahí, la uremia. Venga, la uremia es una causa de tromboastenia. Bueno, esto es lo que sucede en los pacientes con enfermedad renal crónica que llegan con sangrados de cualquier tipo asociado a uremia. Estos tienen una tromboastenia, al contrario de los pacientes cirróticos, que también los van a ver con las plaquetas bajas. Ellos tienen disminución de la producción por pérdida de la trombopoyetina que se produce en el hígado. Entonces tengan claro estos conceptos. Pacientes con cirrosis, trombocitopenia es producto de disminución en la producción por déficit de trombopoyetina. Pacientes con enfermedad renal crónica, el problema no es destrucción ni producción, el problema es que tienen tromboastenia y por eso sangran. Excelente clase, jovencitas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Fíjese que sí, en el caso de cirrosis hepática también puede coexistir la presencia de hiperesplenismo.
que a su vez podría ser una causa de secuestro plaquetario y tener un doble mecanismo de afección ahí de la función plaquetaria. Pero efectivamente, refiriéndonos solo al tema de la calidad, o sea, el trastorno cualitativo de las plaquetas, pues el mecanismo es el que usted ha explicado. Por mucho, diría yo, en adultos, lo que vamos a estar viendo son los trastornos adquiridos de la función plaquetaria. Enfermedades mieloproliferativas, cirrosis que ya se mencionó, uremia, que lo vemos con mucha frecuencia, pacientes que están tomando medicamentos, algunos antibióticos, aspirina, dosis muy altas de penicilina, por ejemplo, también, antiinflamatorios no esteroideos, el mismo etanol, o sea, el alcohol también puede inducir a alteración de la calidad de las plaquetas, y es importante sospecharlo cuando vemos que un paciente tiene un conteo plaquetario adecuado, tiempo de protonina y parcial de tromboplastina y pruebas de tamizaje para descartar enfermedades muy elevadas. Cuando todo eso es normal, deberíamos de sospechar que el paciente tiene precisamente un trastorno cualitativo de las plaquetas. Así que esos serían los datos. Doctor Gebhard, adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, yo solo quería mencionar algo extra, ¿verdad? De lo que ya ha mencionado. Es que, sobre todo en pacientes en el área de intensivo, donde pues las infecciones nosocomiales están a la orden del día y les inician antibiótico y no mejoran, y en la hematología salen con trombocitopenia, es muy común que digan que como hay trombocitopenia, entonces seguramente es una infección por hongos, ¿verdad? Tal vez lo han visto algunos de ustedes que ha pasado en pisos, ¿verdad? O en pacientes donde están encamados, que pasan más tiempo, pues, ¿verdad? No tan dinámico como la emergencia. Pero ese realmente es, ¿cómo se llama? Algo que sí pudiera ser, pero no es de que si tenemos a alguien que no está respondiendo a un tratamiento antibiótico y tiene trombocitopenia, entonces son hongos, entonces le vamos a dar antifúngico. No, no funciona así. Les digo porque es un, ¿cómo se llama? Error muy común asumir el 100% de las veces que que como existe trombocitopenia, entonces la infección es fúngica, ¿verdad? Sí puede pasar en algunos casos, pero no en el 100% de ellos, ¿verdad? Entonces ya vieron ustedes ahorita en el, ¿cómo se llama? Transcurso de la clase, las múltiples causas y un montón de cosas que pueden ser, entonces para que expandan, ¿verdad? Su diagnóstico de diferencial de la causa de trombocitopenia y no solo se vayan con lo que, ¿cómo se llama? Alguien más está asumiendo que está pasando. Nada más.